El Redil presenta Descubriendo la Verdad. Bienvenidos a esta búsqueda de conocimiento a través de la palabra de Dios. ¿Estás listo? Bienvenidos a nuestro podcast Descubriendo la Verdad. Hoy, la segunda dispensación, conciencia. En las frías y húmedas noches, la familia suele reunirse alrededor del fuego. Allí, Adán y Eva hablaron con Caín y Abel. Les describieron cómo fue la vida en el huerto, con el gozo y compañerismo de Dios. Todo el mundo estaba lleno de paz en aquel tiempo. Las palabras enemigo, miedo, dolor y peligro eran desconocidas. Pero el día de la desobediencia llegó. Sus pecados no fueron ocultos y todos pudieron ver el resultado. ¿Qué sentido extraño debieron haber sentido sus hijos? Sus padres fueron hechos por las manos de Dios. Ellos no nacieron como los miles que nacieron después. Toda la humanidad nacería según las leyes de la naturaleza. Ellos no serían hechos del polvo, ni tomados de una costilla de un costado. Sin duda, Caín y Abel anhelaban el día cuando la maldición sería revocada. Cuando dio a luz a Caín, dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Jehová 4:1. Cuando sus dolores y labores fueron olvidados, ella recordó la promesa de Dios después de la caída. La simiente, esta te herirá en la cabeza. ¿Cómo anhelaba Eva el día en cuando este varón cancelaría y anularía la maldición que ellos habían traído al mundo? También los hijos pensarían, ¿cuánto tiempo más tenemos que vivir bajo esta maldición? ¿Jamás nos será permitido entrar al huerto de nuevo? Estoy seguro que ellos hablaron de diferentes maneras para agradar a Dios, para que su maldición pasara. Caín y Abel, los primeros hijos nacidos de Adán y Eva, eran representantes de las simientes opuestas. Abel era justo, mientras Caín era malo. Este espíritu de Caín nunca va a terminar hasta que la simiente de la mujer, Jesucristo, vuelva para establecer su reino en la tierra y su adversario, el malo, se ha echado al lago de fuego. En el proceso del tiempo, Caín y Abel trajeron sus sacrificios al Señor. Caín ofreció frutos de la tierra y Abel un ofrecimiento de expiación por fe. Sin duda, Adán, el padre de ellos, les había contado la historia de la caída y de sus consecuencias trágicas. Pero Caín, con su corazón indiferente, quiso venir a Dios a su manera, con el fruto de la tierra maldita. Dios no tenía respeto por su ofrenda, pero aceptó la de Abel. La razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel es que para redimir el pecado es necesario derramar la sangre en sacrificio. Abel oyó que Dios requería un sacrificio, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. También Hebreos 11:4. La herida de celo y orgullo se podían ver en los ojos de Caín. Era como un hombre loco de celo y odio. Queremos gritar, Caín, ¿por qué actúa así? ¿Por qué no se humilla y le pregunta a Dios qué pasó? ¿Y por qué no hace como Abel? Si esto agrada a Dios, vino sin advertencia el sonido que Caín ni Abel nunca habían escuchado. Sus padres hablaron de esto muchas veces. Era la voz de Dios hablando al hombre. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esta es la primera vez que la palabra pecado fue dicha en la Biblia. Lo suena su nota triste y horrible a través de la Biblia. Dios estaba advirtiendo a Caín de sus pecados futuros. Caín desagradeció a Dios con lo que había traído en su ofrenda. Si no hicieres bien, el pecado está allí a la puerta de la humanidad. Estaba el pecado agachado y esperando. ¿Qué cuadro de pecado y tentación? Si yo hubiera visto un animal salvaje listo para atacar y matar a mi hijo, no podía olvidarlo. Ahora Dios mismo está explicando a Caín que el pecado era como una bestia agachada. Caín, el pecado te quiere, a ti será su deseo. El pecado quiere tener el dominio sobre nosotros. Dios le está predicando a Caín que a ti será sujeto. Dios le advirtió a Caín y ahora Él nos está predicando con el mismo sermón. El pecado nos quiere, está a la puerta. ¿Cuántos millones van a ignorarlo? Caín, Salomón, Judas y cuántos más. El pecado es tan peligroso porque cuando se comete es fácil repetirlo otra vez. Esta es la manera por la cual Dios nos advierte que el pecado quiere repetirse. Un hombre sabio dijo, es más fácil encontrar al hombre que nunca pecó que encontrar al hombre
que nunca cometió el mismo pecado 2 veces. Al oír la voz de Dios, Caín debió haber caído sobre sus rodillas, pero no. Su mente enojada se puso más enojada. Él dijo a sí mismo que Dios no solo rechazó su ofrenda, sino también él le acusó de una actitud mala. Bueno, pues él iba a hacer las cosas a su propia manera. Caín negó el buen consejo porque no estaba haciendo lo bueno y no admitió que su vida necesitaba mejoras. La amargura de Caín gritaba y golpeaba contra su mente. La amargura es como veneno que pesa por todos lados de su organismo. La violencia se puso como un huracán dentro de Caín. No sabemos cuánto tiempo pasó después de la advertencia de Dios. Tal vez un día, tal vez muchos. La Biblia solo dice: y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Tal vez ellos estaban discutiendo sacrificios y ofrendas cuando Caín levantó su brazo fuerte y con un solo golpe el homicidio entró de repente en el mundo. Caín debió haber estado aterrado al ver la faz de la muerte en la cara de Abel. Por la primera vez, la faz de la muerte. Aquí tenemos el fin del pecado, la muerte. No es la única vez que el celo va a golpear con un toque mortal. Como muchos homicidas que no han nacido aún, Caín se dio a la fuga. Si yo pudiera escapar de este cadáver, olvidaría todo. Lo que él no se dio cuenta era que al escapar y buscar refugio era el comienzo del castigo. Aunque Caín corrió muchos kilómetros, no pudo olvidar el silencio de la muerte de Abel. Entonces Caín escuchó la voz de Dios otra vez: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Una mentira. Caín se hizo insolente. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Pensaba Caín que Dios no sabía dónde estaba Abel? El pecado ciega a una persona tan pronto. Si no fuera escrito en la palabra de Dios, sería muy difícil creer que un hombre podría hablar con Dios de tal manera. La imprudencia de Caín nos muestra el estado de su corazón, que llegó a matar a su hermano. Nunca habría podido cometer este delito si no se hubiera echado de sí el temor de Dios. El pecado envenena el corazón y droga la conciencia. Adán y Eva cosecharon los primeros frutos de la caída, viendo a su primogénito hacerse homicida y a su segundo hijo la víctima de esta enemistad entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Otra vez habló Dios: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín se hizo un enemigo no solamente de Dios, sino de toda la tierra. Esto llenó a Caín de miedo. Grande es mi castigo para ser soportado. De repente se hizo cobarde también, con temor de todo. Cualquiera que hallare me matará. Su principal castigo que él sintió en su alma fueron tristeza y pesadumbre. ¿A dónde va un extranjero para hallar refugio? Nadie lo sabe. Solamente sabemos que él salió de delante de Jehová. La palabra que nos dice que el pecado hace separación entre la presencia de Dios y el hombre. El pecado separa. La Biblia nos dice que los descendientes de Caín inventaron instrumentos de música como una sustitución de la presencia de Dios. Dios le dio a Adán y a Eva otro hijo, Set, y renovó la simiente justa en él. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La corrupción se vino del linaje de Caín, cubrió toda la tierra. La maldad del hombre era por poco increíble. Todas las intenciones del corazón y las imaginaciones eran continuamente viles y hechos de violencia estaban en todos lados. Esta primera civilización fue fundada por Caín, un homicida echado de Dios. Nadie de sus descendientes invocó a Dios. Ellos lo ignoraron. Sin duda, Adán y Eva miraban con terror a la imprudencia y rebeldía de sus nietos. Ellos eran depravados y podridos en los ojos de Dios. Dentro de toda esta maldad, un hombre fiel fue hallado. A este hombre fiel, Noé, Dios le anunció que iba a destruir el mundo. Te esperamos en nuestro siguiente podcast. Noé hace el arca.